Pues yo os voy a hablar de cómo se concreta la energía del taquión. Y para ello voy a empezar con la historia. Voy a empezar la historia de la taquionización y de la persona que lo hizo por primera vez, que es un señor que se llama David Wagner, que está en California, en Santa Rosa, todavía vive, ahora tendrá unos 60 años, y la historia se remonta al año 85. Él es, desde luego que ya era una persona seguramente especial y desde pequeñito con capacidades, intuiciones, y él era ingeniero, científico, también terapeuta, y trabajaba en algo de informática, en una empresa de informática. Y en el año 85 él está ayudando a llevar un archivador, y es que lo explica así, un archivador de los grandes, de estos profesionales inmensos, y se le cae encima. Entonces le destroza la espalda, de hecho le rompe 3 vértebras. Entonces él está con un dolor increíble y una lesión muy grave. Durante 2 o 3 años, después de varias operaciones y buscando todo tipo de medicación y todo tipo de consuelo a través de la medicina, para poder, él decía que no podía andar más de 10 o 15 minutos, porque tenía un dolor terrible, y estaba en continua desesperación. Estuvo, como dije, 3 años buscando una manera de sanarse, y llegó un momento en que los médicos le dijeron que ya habían hecho todo lo que podían hacer, que su próximo proceso era ya la morfina y que tenía que ir asumiendo que su vida iba a estar prácticamente como un paralítico y con un dolor tremendo. Entonces él entra en una depresión y en una frustración tremenda, y en un momento ya de desesperación absoluta, él de repente se da cuenta que en todo este proceso de dolor y en este proceso de búsqueda un poco en que otros le sanasen, había perdido la conexión con la fuente. Y él recordó que él antes de esto, él se podía conectar con la fuente. Y cuando tomó esta conciencia y volvió a conectarse con la fuente, que él ya tenía capacidad de hacer, de repente, como una información que vino en bloque, recibió el proceso de taquionización, y en su cabeza recibió la máquina que tenía que utilizar para poder taquionizar productos. Entonces él escribió un formato de esto, y él ya estaría conectado con gente, y con diferentes ingenieros y amigos construyeron la primera máquina de taquionización. Y lo que él ya, de que previamente trabajaba con el silicio y con el cuarzo como un elemento muy importante para almacenar información, entonces él empezó a utilizar el silicio, también se lo dirían los de arriba, en este proceso de taquionización. Y lo que él crea es un disco de taquiones, que esta es la primera herramienta que os voy a presentar, y que es una herramienta alucinante. Este es un disco plastificado y que tiene óxido de silicio taquionizado. La taquionización, la verdad, no sabemos cómo es un proceso de 2 semanas. Ellos dicen lo que no es, no hay mantras, no hay numerología, no hay geometría sagrada. Nosotros creemos que es un proceso bastante tecnológico, donde posiblemente el silicio se mete en algún tipo de máquina donde se le ve expuesto a ciertos elementos que modifican la estructura del silicio y lo convierten en una antena de taquiones. Entonces él construye, este por supuesto es el disco del 2021, estamos hablando del año 91 cuando esto sucede, el año 90, porque en el año 91 él crea la empresa, pero en el año 90 es cuando él empieza a probar lo que él ha recibido, y empieza a probarlo en sí mismo, empieza a experimentarlo en sí mismo, que es un disco, que sería algo similar a esto, que es óxido de silicio taquionizado. Él lo empieza a ponérselo en su lesión, en su zona de lesión, durante 6 meses, y al cabo de esos 6 meses, el 90% del dolor ha desaparecido, y el 90% de la movilidad la ha recuperado. Entonces él de repente entra en un estado de alegría y de conciencia, donde se da cuenta que de repente se ha sanado, que él tenía un pronóstico y que de repente se ha transformado y que su vida
que parecía que iba a estar limitada, es un mundo de posibilidades. Él está contentísimo con esto y casi se queda satisfecho con eso. Pero esa misma fuente que había recibido le empieza a decir que esto no es solo para él, que esta herramienta ha sido transmitida para compartir con la humanidad y para que el bienestar no sea solo para él, sino para los demás. Entonces es cuando él empieza a tomar conciencia de su propósito y de para qué de ese accidente, para qué de la información que ha recibido y qué tiene que hacer con ello. Y empieza a crea la empresa Advanced Tachyon Technologies y empieza a investigar y a trabajar con el taquión y con la taquionización. Y el disco, como os he dicho, que ya os contaré más adelante cómo funcionan los discos, es una herramienta súper versátil, súper interesante, es la primera cosa con la que trabaja. Después empieza a trabajar con muchas herramientas. Yo voy a presentar algunas de ellas, os voy a contar un poquito la historia, un poquito detrás de lo que nosotros hemos experimentado y la gente con la que hemos compartido estas herramientas nos han transmitido, ¿no? Otra de las herramientas alucinantes, que lo que nosotros es una de las que más trabajamos, es el colgante. A mí me parece una pieza en estos momentos, una herramienta realmente casi imprescindible. Es un cilindro de acero que dentro tiene filamentos de silicio taquionizado. Entonces esto lo que hace es, como cuando lo llevas puesto, lo que hace es un protector de todas las ondas wifi, de la energía electromagnética, de las mareas emocionales. Entonces es un protector ya muy importante. Todos los taquiones son grandes protectores, pero el taquión, el colgante, al llevarlo siempre puesto, lo que hace es como un escudo permanente. Es una energía sutil pero constante, y es un amplificador y un acelerador de la consciencia. Entonces es una herramienta de las cuales mucha gente ha compartido cosas alucinantes con ellas. A mí me viene la historia, por ejemplo, de una cliente nuestra que nos compró un colgante y era una persona pues un poquito reprimida, una persona pues, que no quería hacer mucho ruido, era enfermera, pero pues eran esas personas que tragan mucho, que nunca expresan lo que les molesta por ser correcta, por hacer las cosas bien, por ser la niña buena. Entonces estaba como no estaba bien en su trabajo, pero tampoco se atrevía a decir nada, ¿no? Entonces ella se compró un colgante y lo que notó, y nos lo contó esto al día siguiente absolutamente fascinada, es que al día siguiente llegó a su trabajo y empezó a hacer lo que nunca había hecho, que es empezar a decir a sus compañeros lo que le molestaba que hacían, a su jefe a decir que no estaba de acuerdo con ciertas cosas. Empezó un poquito a poner las cosas en su sitio, y empezar a ponerse ella en el medio y a decir, esto es lo que yo siento y lo que quiero expresar. Entonces pasaron dos cosas, una que ella misma decía que era como una voz que ella nunca había escuchado, que empezaba a hablar a través de ella, que era ella misma, esa parte suya que estaba deseando salir, y empezó a hacerlo. Y luego también que las personas empezaron a recibir esta información con una aceptación y un respeto increíble. Entonces, esto por supuesto os podéis imaginar, esto le cambió la vida, porque ella de repente empezó a atreverse a ser ella misma y a poner límites, y eso empezó a que ella empezase a sentirse más segura, empezase a sentirse más energética, empezase a sentirse más escuchada. Y eso os podéis imaginar que lo transforma todo, ¿no? Entonces el taquión tiene esa cualidad, la cualidad de conectarte contigo mismo para que empieces a sacar lo mejor de ti. Y eso se manifiesta en otras herramientas que también os voy a presentar. Una de ellas también, que a mí me parece imprescindible en estos momentos, es el protector del móvil. Como todos sabemos, estamos ahora mismo y desde hace mucho tiempo bombardeados por muchísima radiación, muchísimas ondas wifi, muchísimo microondas, muchísima energía electromagnética, y no solo es lo que hay ahora, sino lo que viene. Y como digo, los taquiones son absolutamente imprescindibles en este momento como protectores, como escudos para poder sostener esa invasión y que nosotros nos mantengamos en un estado óptimo de energía vital, de energía mental, de energía emocional y de energía anímica. Entonces este disco es un disco ultra, este es otro disco ultra,
El disco ultra es un disco que la energía sale por las dos caras. El primer disco que posiblemente David Wagner hizo era un disco sencillo, que la energía solo sale por un lado. Luego él hace unos años descubrió que uniendo dos discos, aunque no es exactamente eso, pero es un poco la interpretación de unir dos discos, se crea una nube de taquiones que crea un campo de 360 metros con el que se puede incidir de una manera impresionante en nuestro campo energético y en el campo energético de las demás cosas. Ya os explicaré cómo trabaja. Hay una historia también muy buena de este disco que nos pasó a nosotros personalmente, a Quique, de una mujer que venía con un trauma muy grande, que su sobrino pequeño se atragantó, creo que era la historia, si no, perdona, pero por ahí va, el final de la historia es igual de dramático, se le murió en sus brazos. Esta mujer era una mujer muy inteligente, una mujer encima, era terapeuta, era psicóloga, llevaba 2 años en una profunda, pues imaginaros, ¿no? ¿Para qué vamos a contar más cómo estaba esta mujer, ¿no? Había probado de todo y seguía con un trauma muy grande que estaba afectando a todos sus niveles de su vida. Quique hizo una liberación emocional utilizando los discos. Y esta mujer, en una sesión de 1 hora, hora y media, recreó la experiencia tan traumática que había vivido, sostenido por la energía de los taquiones, sostenida por la energía de los discos, que es una energía llena de amor, llena de respeto, llena de gratitud. Y lo que le pasó es que ella empezó a poder relacionarse con lo que había pasado de una manera más sana, empezar a tomar un poquito de distancia y empezar a rehacer su vida. Literalmente empezar a rehacer su vida. Yo no quiero decir que todo el mundo que tenga esta experiencia se ponga un disco y esto pase, pero nosotros lo vivimos y esto pasó. El potencial está ahí. Luego entran otros elementos que harán que esto sea posible, pero desde luego que el disco fue un apoyo impresionante para que esta mujer se liberase, no de la experiencia traumática, pero sí de todo lo que le estaba causando que no le dejaba vivir. Y eso ya para ella fue algo impresionante. Este disco es un disco ultra pequeñito, es el disco que nosotros estamos recomendando ahora. Ellos esto lo utilizan, nosotros lo utilizamos también para poder ponerlo en el cuerpo, por ejemplo, en puntos más específicos. Si yo tengo, por ejemplo, puedo poner el tercer ojo y hacer una meditación, me lo puedo poner en un punto de dolor específico y va a liberar, a desbloquear esa energía de una manera impresionante. Pero nosotros hemos descubierto que con la que está cayendo, a nivel de radiación y con lo que viene en camino, ellos venden un protector de móvil que es sencillo y que tiene su incidencia, pero nosotros hemos descubierto que cuando pones el disco ultra en un móvil, la incidencia es casi del 80 al 90%. Eso estamos diciendo que quita las frecuencias y todo lo perjudicial que tienen las ondas en un 80 o 90% en el móvil. Y todos somos conscientes de cómo utilizamos el móvil en nuestros días y qué incidencia tiene en nuestra vida. Por lo tanto, es un gran protector y para mí otra pieza impresionante. Lo que os he enseñado hasta ahora es óxido de silicio plastificado dentro de un cilindro y lo que os voy a enseñar ahora es el cuarzo. Porque al final el óxido de silicio es el principal componente del cuarzo. Entonces os voy a enseñar una pieza que es espectacular, que se llama Stargate, que es la pirámide de cuarzo. Es una pirámide de cuarzo. Ellos lo que hacen es cogen cuarzo, lo pulverizan, lo cristalizan, así le quitan la información previa, lo taquionizan durante 2 semanas, y luego cada pieza artesanalmente es pulida por un artesano, no hay máquina, es a mano, se pule, no hay ningún Stargate igual que otro. El Stargate es una antena de taquión muy potente, por su forma piramidal, lo que crea es un campo de conciencia realmente poderoso. Tiene una incidencia de unos 30 a 35 metros, eso quiere decir que la energía o las partículas del taquión entra por detrás y por delante como un embudo se va abriendo unos 30 a 40 metros, atravesándolo todo. Nosotros lo utilizamos en nuestros talleres y en nuestros retiros para facilitar estados de conciencia
de alta vibración. Nosotros cuando empezamos con los taquiones hacíamos charlas, conferencias y reuníamos gente pues en mi centro o aquí en casa de Quique y nos sentábamos delante de un taquión y empezábamos pues a hacer inducciones, pequeñas meditaciones, a hablar sobre los taquiones, y lo que nos dábamos cuenta es que al cabo de 1 hora, 2 horas, lo que pasaba es que la gente no se quería ir. La gente entraba en un estado de conciencia, de tal armonía, de tal presencia, de tal conexión con el ser, que la gente se quedaba ahí, pero es que ni salía nadie al baño, el hambre se quitaba. Te mete en un estado de conciencia impresionante. Personas que no habían meditado en su vida tenían experiencias que yo, como meditador de muchos años, necesité mucha práctica para llegar, porque esto lo que hace es abrir el campo y llevarte de una manera mucho más directa. El Stargate, nosotros convivimos con un Stargate. Te cambia la estructura molecular de un espacio, te cambia la estructura molecular interna, te da, como dice Quique, da la vuelta, te da la vuelta al guante. O sea, es que es como que te da un vuelco y te empieza a transformar de dentro hacia afuera de una manera impresionante. La artesanía es una maravilla, pero tenemos otra pieza también, que es con la que Quique y yo trabajamos muchísimo a nivel personal y yo a nivel terapéutico con las personas, que son las TLC, las barras de sanación. Son 2 barras de taquión. El mismo proceso que el Stargate, lo que pasa que el trabajo de pulido es diferente, con otra forma y otra dimensión. Lo que hacen vienen en un set de dos barritas, y lo que hacen las barras es como un láser. Es como un láser de taquiones, una antena de taquión muy potente, y nosotros los utilizamos para autosanación y para sanación. Yo todas las mañanas me hago un repaso, porque es un repaso, y esto lo que te hace es resetearte absolutamente y te conecta totalmente con tu interior y con tu ser, y lo que voy haciendo es trabajarlo en puntos de los chakras, y lo que hace es llevarte a un estado de gloria impresionante. Yo lo he trabajado con mis pacientes y es lo mismo, es que esto te mete en un espacio donde las emociones, la mente, los problemas, todo se va colocando y tenemos la claridad para ver lo que es la maravilla. Es lo que nos da el taquión. El taquión te da la claridad para ver las cosas con mucha más nitidez, y por lo tanto puedes discernir lo que te pertenece y lo que no te pertenece, y muchas veces casi todo lo que pasa no nos pertenece. Y la última pieza que voy a presentar hoy, hoy estoy haciendo un repasito rápido, luego voy a ir en las siguientes semanas, voy a ir profundizando y enseñándoos cómo incide estas piezas en cada uno de nosotros y cómo las podemos utilizar para sacarle el máximo rendimiento y para optimizar el uso, para que nos lleve a un espacio de transformación profunda. Esto es una pieza que ha venido hoy precisamente, la llevamos esperando hace tiempo. Esto se llama el Mini Sunspot. Esto es una pieza, nosotros trabajamos con la grande, que yo la presentaré un día, que esa ya es la que trabajamos ahora. Aparte, ahora el Stargate lo dejamos más para uso personal y pequeñas reuniones. El Sunspot grande, que ya lo presentaré, lo utilizamos para los grandes retiros, cuando nos juntamos con mucha gente, porque el campo de incidencia es inmenso. Pero este es el mini, este se llama el Mini Sunspot, y lo que es una pieza pulida, con un espejo reflector atrás espectacular, y esto cubre como 20-22 metros, y esta está diseñada principalmente y hoy lo hemos experimentado, así como el Stargate te amplía la conciencia de una manera impresionante, y es una experiencia casi como una conexión espiritual muy grande. El Mini Sunspot y cualquier taquión eso lo hace de por sí, pero el Mini Sunspot lo que hace también es, a nivel corporal, es ser un protector absolutamente infalible para las ondas y la radiación que nos pretenden o que está entrando ya en el nuevo mundo tecnológico. Y notas una sensación corporal de apertura en la respiración,
cómo se abren los alveolos del pulmón, la respiración empieza a entrar con mucha más nitidez y a nivel mental se afina de una manera impresionante la agudeza, la capacidad de ver. Y el Mini Sunspot es una pieza que yo personalmente, seguramente cuando vaya a sitios de aglomeraciones o a sitios de mucha carga, lo llevaré en el bolsillo, y luego la maravilla es que luego tú puedes llegar a cualquier espacio, colocarlo, y que cualquier oficina, casa, incluso en el coche, se convierta en un espacio armónicamente taquionizado, y no solo el espacio, sino todas las personas que están dentro. Entonces a mí me parece una herramienta también realmente alucinante. Hablaré más de ella un poquito más adelante. Y más o menos eso es lo que quería explicar hoy. Quería explicaros que el taquión, que lo que hemos estado hablando, que es el taquión ya hemos descubierto lo que es, y lo que hoy estaba presentando es cómo eso se manifiesta, cómo eso se convierte en una herramienta que puede ser un gran aliado para ayudarnos a comprender, a conectar y a liberar esa carga con la que todos venimos, y convertirnos en seres expansivos, creativos y felices.